Cuando llegan esta época del año, nosotros abrimos el consultorio también médico para interiorizarnos sobre diferentes afecciones que se van produciendo con, obviamente, apariciones de algunas enfermedades y también los cambios de estadio, ¿no? de climas. Y vamos a consultarle a él particularmente. Daniel Stelcher, ¿cómo le va? Muy buenos días. Laura Kerman, Fabián López y quien saluda a Ricardo Fiorentino. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, afortunadamente. Doctor, una de las noticias que tiene que ver relacionadas con la salud es con los distintos brotes que hay, en este caso de sarampión, paperas y demás. Vamos a empezar a desgranar cada uno de estos temas, pero puntualizándolo, ¿qué es lo que puede usted como unificar? Bueno, son unas enfermedades distintas y hay que analizarlas por separado, pero es cierto que tienen algunos puntos en común. Sarampión es una enfermedad prevenible por vacunas y que Argentina desde hace varios años tiene la certificación de la eliminación de la circulación de sarampión y rubiola congénita, merced a un trabajo de detección de casos, notificación y muy buenas coberturas de vacunación. ¿Qué sucede en este momento? Estamos asistiendo a un brote, producto de la entrada de una persona, en este caso la niña, con sarampión proveniente de otro país, y que como el sarampión es una enfermedad que se transmite fácilmente por vía respiratoria, ha empezado a contagiar a personas cercanas e incluso algunas de estas personas al trasladarse dentro de la ciudad han llevado el sarampión a otro lado. Concretamente tenemos, esto sí se llama brote porque es un aumento inesperado del número de casos. El Boletín de Epidemiología Nacional informaba esta semana 23 casos entre capital y provincia. Uh-huh. Un problema con esto es que no tenemos en este momento las coberturas de vacunación suficientes como para limitar este brote. Normalmente cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, al tener mucha gente vacunada, la enfermedad, digamos, no se puede mover el virus. En este caso, las tasas de vacunación están por debajo de lo esperado. Esto corresponde a sarampión. El otro tema que ustedes nombraron es hepatitis. Uh-huh. Hepatitis, el mismo boletín informa un aumento del número de casos superior al del año pasado, y esto también tiene que ver con una caída en las tasas de vacunación de la población que debe recibir esta uh-huh. vacuna. O sea que lo que puede unificar estos dos problemas es que necesitamos vacunar más porque estamos vacunando menos que otros años y esto le permite a estas enfermedades difundirse. Doctor Stelcher, ¿qué tal? Buen día. Laura Kerman le saluda. Y quería consultar, usted acaba de decir que, por ejemplo, para sarampión no hay cantidad suficiente de vacunas como para poder limitar la enfermedad. ¿Por qué razón no hay tantas vacunas de, por ejemplo, sarampión? No, yo no dije eso. Las autoridades asumen que tienen las vacunas suficientes, con lo cual uno no puede decir que no hay vacunas. Ajá. El problema es que la gente se debe vacunar. Bien. Entonces, no es lo mismo tener vacunas que tener gente vacunada. Perfecto. Uno puede disponer de vacunas, pero si la gente no se vacuna, es un problema. La Argentina siempre se caracterizó por un programa de vacunación muy ambicioso, uno de los calendarios más ambiciosos de la región, diría yo, con más de 20 vacunas, y que tradicionalmente mantenía las tasas de cobertura recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Una buena tasa de cobertura implica que la población a vacunar, por ejemplo, para sarampión somos todos, porque es una vacuna universal, sería el 95%. En este momento estas tasas están muy por debajo. Sarampión tiene 2 dosis de vacuna, una a los 12 meses de vida y otra a los 5 años de edad. Y estas tasas están por debajo de estos números. Concretamente le diría que estamos hablando de un 80% para la primera dosis y un 60% para la segunda. Esto está muy bajo. Uno tendría que preguntarse por qué la gente no se vacuna. Hay una tendencia mundial, en realidad, si ustedes se fijan, no es el único país que tiene este problema, hay una gran preocupación. Tuvimos una época donde la vacuna no se discutía. Pensemos que la vacuna es la estrategia que más vidas ha salvado en el mundo después del agua potable. Ninguno de ustedes vio nunca más una viruela, no vio sarampión, no vio polio, y todo esto por la vacuna. Claro.
problema es que en este momento todo esto está en discusión y en debate, no un debate científico, debo decirlo, sino una cuestión que tiene mucho que ver con que, como las enfermedades se ven menos, la gente empieza a preguntarse para qué vacunarse, y hay otro factor que entró en juego, que es la aparición de las redes sociales, donde se difunde información con mucha facilidad, sin necesidad que esta información se valide. De hecho, mayor parte de las veces no es información seria, y esto, solemos decir nosotros, un influencer con 1 millón de seguidores vale más que cualquier artículo científico. Uh-huh. Y esto, si lo sumamos a la situación de la pandemia, en la cual hubo la aparición de una vacuna, déjenme decir, una excelente vacuna, que se desarrolló muy rápido, pero que como todo desarrollo rápido tuvo idas y vueltas, contribuyó más a la desconfianza de las vacunas. Y hoy tenemos un problema en el cual la gente que hasta hace muchos años se vacunaba sin discutir y sin pensar, hoy discute todo, y esto hace que las coberturas vayan bajando, independientemente que la vacuna esté o no disponible. Bien. Con respecto al tema de paperas, usted nos estaba contando, doctor, ¿cuál es la situación de paperas hoy? El tema con paperas es que como la vacuna que aplicamos es la triple viral, que incluye sarampión, rubiola, paperas, obviamente aumentan los casos también de paperas, que esto es un poco más habitual que los de sarampión, pero por supuesto el tema es si uno no está logrando las tasas que espera de vacuna, va a tener enfermedades. Le diría que esto es casi matemático, si baja la tasa de vacunación, sube las enfermedades. Uno no puede dejar de vacunar. Sin duda. Doctor, ¿y usted qué aconseja a la población con respecto al tema de vacunación? ¿Los niños cómo debieran vacunarse y los adultos tenemos que vacunarnos también? Bueno, hoy en día la vacuna ya dejó de ser vacuna de chicos o de adultos, se habla de vacuna integral, hay vacunas para todas las edades y para todos los grupos. Argentina tiene un calendario que abarca del recién nacido al adulto mayor e incluye poblaciones como inmunodeprimidos, embarazadas, personal de salud, etcétera. Hay una ley que es la 24.791, sancionada hace unos años, que reafirma el concepto de vacuna obligatoria y gratuita, siendo responsabilidad del Estado la vacunación de la población. Por lo tanto, lo que hay que hacer es muy sencillo. Hay que darse las vacunas que indica el calendario nacional de vacunación. Todas estas vacunas son gratuitas y obligatorias para toda la población, y cada cual debe de ver qué es la vacuna que debe recibir, para lo cual requiere una consulta con su médico que le diga qué vacuna es. Por ejemplo, los chicos obviamente tienen todas las vacunas. ¿Qué hacemos los adultos? Bueno, los adultos hoy en día debemos todos recibir la vacuna contra hepatitis B, la vacuna contra tétanos difteria, que se llama vacuna doble. Si son mayores de 65 o menores con algunos grupos de riesgo, tales como enfermedad cardíaca respiratoria, deben darse influenza y neumococo, y todos debemos darnos la vacuna de COVID. Esto es muy importante, el COVID no se ha ido de ninguna manera, ni se va a ir nunca. Es cierto que salimos de la etapa pandémica, pero en la medida que la gente deje de recordar su vacuna anual contra COVID, volveremos a ver COVID. Uh-huh. Doc, las enfermedades que hemos planteado y que estamos abordando son de transmisión por vía aérea, y sabemos que no son las únicas, ¿no es cierto? Y más en esta época, si me permite abrir un poco más el panorama, hacemos el combo del 2x1, y preguntarle también porque estamos entrando ya en una época en donde empiezan los resfriados comunes, empiezan la gripe, empiezan algunos problemas neumonológicos, y uno también quiere ser precavido, tomar las precauciones. Y ahí también entramos con el sistema de vacunación. Y también quiero alegar y que usted nos instruya para la comunidad de adultos mayores, cuáles son aquellas que son más aconsejables y cuáles son particularmente las que deberían de aplicárseles. Bueno, estamos ya iniciando la época de vacunación antigripal. El virus de la gripe, por ser un virus estacional, requiere que se vacune a partir de marzo, abril, ya la población debe estar vacunada. El objetivo es que el 90% de la población de riesgo esté vacunada para junio, julio. ¿Quién es la población de riesgo? Todos los mayores de 65 años y todos los niños entre 6 meses y 2 años. En el medio, entre 12 y 64 años, todas las personas que tengan enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, inmunodepresión, obesidad y las mujeres embarazadas. Este es el grupo que se vacuna contra influenza. Un grupo muy similar, yo diría casi el mismo, se va a tener que
se va a tener que vacunar contra COVID también. Claro. Y un grupo muy parecido también tiene que recibir vacuna contra neumococo. Uh-huh. En los chicos es más fácil porque los chicos tienen su vacuna de neumococo, o sea, por calendario. Por lo tanto, los adultos que he nombrado también tendrían que darse la vacuna de neumococo, que es más fácil que las otras porque es una sola vacuna por ahora en la vida, uh-huh, con la aparición de una nueva vacuna de 20 serotipos. Uh-huh. Después, sí, recordar que toda la población debería estar vacunada contra hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Esto es terrible decirlo, pero en la Argentina todavía hay casos de trasplante hepático en personas que no se vacunaron, que no se dieron 3 dosis de hepatitis B. Yo cuando digo esto me suena patético, pero existe esto. Y la otra que no nombramos, que es hepatitis A, que en la Argentina es obligatoria su vacunación en chicos de 1 año. Estamos viendo casos de hepatitis A en adolescentes y adultos que lo contagian más por vía sexual, que también es una población que debe recibir la vacuna y que también está caída en sus coberturas. Uh-huh. Bien la distinción. No vamos a dejar de nombrar la hepatitis C también, ¿no? Del VHC, que también hay que tener los recaudos. Ahora, usted nombró la población adolescente y lo traía con la transmisión de contactos fluidos corporales o que puede ser de sangre, pero también se transmite que se da mucho en la población joven, y sería bueno también recalcarlo y ponerlo de manifiesto, la mononucleosis infecciosa, que es por saliva o a través de la saliva, ¿no? Sí, pero mononucleosis infecciosa, que está producida por varios virus, no es una enfermedad que tenga vacuna, uh-huh, con lo cual ahí no podemos hablar de prevención a través de vacuna. ¿Y cuál es la prevención? Desde luego que no, pero ¿cuál es la prevención, ya que estamos hablando de enfermedades infecciosas y en su mayoría? No, las casos de mononucleosis suelen darse por virus de transmisión respiratoria, pero yo diría que ahí no hay una estrategia de prevención muy efectiva, ahí no hay que usar barbijo ni nada, son enfermedades muy comunes, que en general cuando los pacientes hacen la enfermedad ya estaban transmitiendo de antes, por lo tanto no entraría en el área de la prevención que sí hablamos de enfermedades como influenza, COVID, que requieren precauciones respiratorias y vacunas. Uh-huh. Por último, teniendo en cuenta esas enfermedades de las que hemos planteado y nos ha aconsejado y asesorado y prevenido también, con respecto a la región y con respecto particularmente a Latinoamérica, donde también han tenido aumentos en casi prácticamente un 10% de este año con respecto a lo que ha pasado el año anterior, ¿cómo estamos nosotros verdaderamente en el sistema de salud? En el sistema de salud regional, a ver, es difícil contestar esto. Uh-huh. Hoy tenemos en el mundo, yo diría, una crisis sanitaria. Fíjese que el brote de sarampión de Estados Unidos, más o menos 300 casos, creo que un poco más, con 3 fallecidos. Traten de imaginarse lo que es que un chico se muera de sarampión, es algo que no le entra en la cabeza a nadie. En Estados Unidos está sucediendo. Mira vos. Claramente estamos asistiendo a una situación en la cual la salud pública está en cuestionamiento, en función de algunas decisiones políticas de varios países, con cierto desplazamiento del rol del Estado como responsable de la salud pública. Esto está sucediendo, si se fijan bien, en prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Y esto es un verdadero problema global que podría explicar alguna de las situaciones. Se cuestiona la Organización Mundial de la Salud, sin demasiado sentido realmente, y la consecuencia de esto es que se pierde la capacidad de poder controlar un problema cuya responsabilidad es pública, porque uno no puede imaginar que los sistemas de vacunación privada, que existen en la Argentina y en todo el mundo hay vacunatorios privados, pero su capacidad es de vacunar determinada población que pueda acceder a estos sistemas privados. Y la vacunación, para que funcione, tiene que ser universal y tiene que respetar el principio de equidad. Todo el mundo se debe vacunar, independientemente de su situación socioeconómica, y para eso están los calendarios nacionales de vacunación. Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con el doctor Gabriel Stecher, médico infectólogo, consultor él del Hospital de Clínicas, y que verdaderamente con mucha amabilidad
también abrió la puerta de su consultorio para estar contándonos, ¿no? Con esto, que si bien estas enfermedades quizá las tenemos muy por conocidas y porque creemos que ya fueron superadas, nos damos cuenta que los casos que se han tornado, inclusive en nuestro país, y yo cuando le planteé a Latinoamérica tenía que ver porque hay casi no solo un 10, sino que hay 10 veces más los casos con respecto a otros años, ¿no? Convengamos que hay mucha gente que viaja mucho y las enfermedades se van trasladando. Exactamente. Entonces creemos que hay algo que es regional, pero en realidad sí, o sea, es regional, porque gente que viene de Estados Unidos quizás lo contrae y lo transmite acá, entonces tenemos esta preocupación que quizás hace unos años, muchos años atrás, no pasaba. Hoy lo tenemos, estamos atentos. Esto, Laura, y más que nada ocurre teniendo en cuenta en San Luis, por ejemplo, que hubo una serie de casos muy notorios de gente que vino del exterior. Está en línea el doctor para despedirlo por lo menos y agradecerle. Doc, se nos cortó la comunicación, pero vale la pena aprovechar los últimos minutitos que tenemos del bloque y saludarlo. ¿Quiere cerrar el concepto? Espere, déjeme decir que justo es importante decir esto. En este momento se está cumpliendo en Buenos Aires la Semana de Vacunación de las Américas que organiza todos los años la OPS, que es una iniciativa que, entre otras cosas, tiende a mejorar las coberturas de vacunación. El lema de este año es "Tu decisión es importante", es decir, decidan vacunarse, acepten la vacuna. Perfecto. Excelente como cierre también, Doc, porque tu decisión es importante y muchas veces nos cuesta tomar decisiones, pero en materia de salud no tenemos que mirar para otro lado, ¿no le parece? Totalmente. Doctor Stecher, muchas gracias por su tiempo. ¿Quiere dejar algún mensajito más como cierre? Sí, las vacunas son muy importantes, previenen no solo la salud de uno, sino la salud de los demás. Vacunarse es importante porque contribuye a la salud de todos, no solo del que se vacuna. Y las vacunas, por más de que se digan cosas, son muy efectivas y sobre todo son muy seguras. No hay que tenerle miedo a las vacunas. Lo peor que nos puede pasar es una población no vacunada. Ahora sí lo saludamos y le agradecemos mucho tiempo, obviamente el tiempo que nos ha dispensado y haber abierto este consultorio aquí en la mañana de Radio Buenos Aires. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.